Bien, vamos a continuar entonces con lo que estábamos mencionando sobre la farmacocinética y la farmacodinámica. No olvidar que la farmacocinética tiene etapas, tiene que ver con las transformaciones que sufre el fármaco al ingresar por el organismo, y la farmacodinámica es los efectos que produce en el fondo la droga en el cuerpo, una vez que va pasando por las distintas etapas de farmacocinética. El fármaco debería tener siempre efectos terapéuticos. ¿Qué quiere decir? Terapéuticamente tiene que ver con el efecto deseado dentro del organismo de una persona. Cuando el efecto terapéutico no se cumple porque está bajo lo esperado o está muy sobre lo esperado, no va, en el caso si está bajo de lo esperado, no va a cumplir ningún efecto en esa persona, y si está muy sobre lo esperado, va a cumplir un efecto tóxico. Otros conceptos que se asocian al de farmacocinética que vimos y al de farmacodinámica son la farmacoterapia, que es la utilización de fármacos, ¿cierto? Y la toxicología, que viene siendo el estudio de los efectos tóxicos de los fármacos. Epidemiológicamente se estima que entre 65 y 90% de las personas mayores van a consumir fármacos, aproximadamente el 30% va a utilizar más de 10 fármacos a la vez, o sea, tiene una declarada polifarmacia, y un 76% de los usuarios, según antecedentes del Hospital Base de Osorno, se automedican ante alguna dolencia inespecífica, o sea, la automedicación es altísima en este grupo. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2009-2010, permiten saber que la población adulto mayor va a consumir un alto número de fármacos, que el promedio son 4,2 por día, y consumen más fármacos las damas que los varones, que según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez del 2010, el 34% de las personas mayores utilizan entre 3 a 5 fármacos y un 15% consume 6 o más. Según la OMS, más del 50% de los medicamentos que se prescriben, dispensan o venden de manera inapropiada, y la mitad de los usuarios no los van a tomar correctamente. O sea, más de un 50% de los medicamentos se entregan sin las condiciones que requiere realmente la persona específicamente mayor. La polifarmacia identificada como un factor de fragilidad en el adulto mayor. Está identificada así. En los países en desarrollo, la proporción de pacientes tratados con conformidad a las directrices clínicas es inferior a un 40%, y en la parte, en la parte pública y en la parte privada un 30%. Factores de riesgo de la polifarmacia, porque llegamos a esto por las edades avanzadas, por el sexo femenino, por el bajo nivel educacional, por las múltiples comorbilidades, múltiples fármacos, por hospitalizaciones recientes que fueron sumando más fármacos a los que ya habían, por depresión, por consultas múltiples a múltiples prescriptores que no están comunicados entre sí, por lo tanto entregan un medicamento, el anterior tenía otro medicamento, no sabemos qué es lo que está tomando y se suman, y pérdidas de funcionalidad en lo que es actividades instrumentales de la vida diaria, donde específicamente está el tomar medicamentos. La falta de una valoración geriátrica, la prescripción ilógica o ineficaz, la falla en establecer la duración de la terapéutica, la falla en discontinuar medicamentos que no son necesarios, la inadecuada educación del usuario y sus cuidadores, la automedicación por la venta libre de medicamentos, lo hemos visto, cuántos casos no hay de venta libre de medicamentos en ferias, por ejemplo. La mala autopercepción de salud. Si yo creo que mi salud está mal, lógicamente voy a tomar más medicamentos. Hay interacciones farmacológicas, a mí me encanta mucho lo que es la fitoterapia, que es el uso de hierbas medicinales para manejo de salud. Sabemos que muchos de los fármacos se basan en principios de hierbas medicinales, por lo tanto, es muy posible que existan interacciones entre los fármacos y de las hierbas medicinales, llegando a ser interacciones medicamentosas, a llegar a efectos de toxicidad. Por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico con la manzanilla, el ajo, el ginseng, puede producir riesgo de hemorragia. El acenocumarol con la manzanilla, lo mismo, altera el INR. Los AINES con la manzanilla y el ginseng pueden producir riesgos de hemorragia. Las benzodiazepinas con el ginseng aumenta el efecto de la benzodiazepina. El inhibidor de la ECA con el diente de león, que es esta flor amarilla, ¿cierto? Con un copo que se sopla y elimina varias pelucillas, ¿cierto?
puede producir hipercalemia. El envejecimiento trae consigo un número importante de cambios fisiológicos que ya los vimos, que van a modificar la reacción del cuerpo ante los efectos de un fármaco. Y es importante distinguir entre los cambios que modifica la farmacocinética y la farmacodinámica. Además, se debe tener en cuenta que la mayoría de estos usuarios consumen una gran cantidad de fármacos que pueden interactuar entre sí. O sea, tenemos, por ejemplo, pluripatología, polifarmacia, reacción adversa medicamentosa, fragilidad geriátrica, que son factores que pueden ser tanto del usuario, de la prescripción médica, como dependientes del fármaco mismo. En la farmacocinética no tenemos que olvidar lo que es la sigla ADME, absorción, distribución, metabolización, excreción, que son todas las etapas de la farmacocinética. La absorción son las barreras biológicas que van a tener el medicamento, ¿cierto? Va a tener mucho, o sea, es cómo se absorbe el medicamento, pero a su vez va a depender mucho de las barreras biológicas, iniciando por la vía oral. Después la distribución es cómo viaja el fármaco a través del cuerpo hasta llegar a esas células donde tiene que hacer efecto. Y la metabolización comprende la manera en que el cuerpo es capaz de modificar los componentes de este fármaco, ya sea para degradarlo o excretarlo. Y finalmente la excreción, que es como la vía de eliminación. En la absorción hay cambios del envejecimiento como la disminución de la cantidad de ácido gástrico, disminución de la velocidad de vaciado gástrico y la motilidad gastrointestinal, lo que va a llevar a modificaciones en la absorción, como cuáles, como disminución en la velocidad de absorción, aumento del tiempo durante el cual el medicamento está disponible en el estómago para absorberse. Otro cambio del envejecimiento, pero ya en la distribución, hay disminución de albúmina sérica, disminución del gasto cardíaco, disminución de la masa corporal magra, aumento de la grasa, y todo esto va a llevar a aumentos de efecto del metabolismo y excreción de los medicamentos, disminución de la perfusión tisular, aumento de las concentraciones máximas, aumento del tiempo de almacenamiento de los medicamentos liposolubles. Cambio del envejecimiento en la metabolización, disminución de la perfusión tisular hepática. Sabemos que el hígado, el riñón pueden tener insuficiencia por patologías, pero también por cambios normales del envejecimiento va disminuyendo su función. ¿Y qué puede producir en la metabolización? Retraso en la degradación de los compuestos activos que conllevan aumento del tiempo y de acción del medicamento y la vida media plasmática. Cambio del envejecimiento, disminución en el número de nefronas, perfusión renal y filtrado renal, modificación en la metabolización, reducción de la velocidad de eliminación que conlleva la acumulación de metabolismo, extensión de la duración de la acción, riesgo de acumulación del fármaco y por ende toxicidad. Farmacodinamia, hay menor cantidad de sensibilidad de receptores en los diversos tejidos, mayor tendencia a la hipotermia producida por el alcohol, neuroléptico y antidepresivos tricíclicos, hay hipotensión postural inducida por hipertensivos, neurolépticos, benzodiazepina y antiparkinsonianos, sedantes y tranquilizantes entorpecen el control postular, aumentando el riesgo de caída. O sea, se dan cuenta que son muchas las condiciones de estos cambios por los fármacos que van a producir sí o sí caídas. Interacción medicamentosa es es cuando el efecto del primer fármaco se ve alterado o modificado por acción del segundo fármaco. Uno se modifica por el siguiente. Y si se dan cuenta, a medida que hay más cantidad de fármacos que consumen, mayor posibilidad de interacción medicamentosa. Reacción adversa a medicamentos, que es la famosa RAM, cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva o no intencionada, con dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para profilaxis, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o para restauración, corrección o modificación de afecciones fisiológicas. ¿Se dan cuenta? No es una dosis tóxica, es una dosis normal. Sin embargo, es posible que un medicamento, al ser modificado con el segundo, ¿cierto?, pueda llevar a una reacción adversa medicamentosa. Entonces, la incidencia de la reacción adversa medicamentosa es cualquier respuesta a un fármaco que sea nocivo a las dosis utilizadas. La prescripción inadecuada de medicamentos va a favorecer la aparición de estas RAMs. Principales factores de riesgo de reacciones adversas medicamentosas. Factores biológicos como la edad, el sexo, la raza, el bajo peso corporal. Factores patológicos como las comorbilidades, gravedad de las enfermedades RAM previas. Factores farmacológicos, presencia de cambio farmacocinético, farmacodinámico. Ya sabemos que si hay insuficiencia renal, insuficiencia hepática por patología, ¿cierto? Ya lo va a alterar. Polifarmacia, alta dosis del fármaco, tiempo de tratamiento, tiempo de fármaco, etcétera. Factores psicosociales como no hay adherencia al tratamiento, errores en la toma de medicación, bajo nivel cultural, bajo nivel educacional, déficit sensorial, nutricionales.
¿Qué medicamentos producen generalmente reacción adversa medicamentosa, tanto en el medio hospitalario como ambulatorio? En el hospitalario la digoxina, no olvidar que es un digitálico, los digitálicos son considerados como medicamentos de bajo techo, es decir, su dosis terapéutica está muy cerca de su dosis tóxica. Su efecto es el efecto, lo normal que producen es el inotropismo positivo, es decir, favorece la contracción del miocardio. Tenemos los aminoglucósidos, los anticoagulantes, la insulina, los corticoides y los AINES. Y en el medio ambulatorio van a haber algunos que se van a repetir y otros, por ejemplo, son más comunes como la intoxicación por benzodiazepinas, recordar las pupilas puntiformes, los neurolépticos, los antidepresivos, los anticoagulantes, los hipoglicemiantes orales, nuevamente la digoxina, los AINES y los antiácidos. ¿Cuáles son medicamentos riesgosos? La benzodiazepina, la sulfonilurea, los antidepresivos tricíclicos, los bloqueadores H1, H2, los relajantes musculares, los antiespasmódicos, la fluoxetina, la cenocumarol, la digoxina, la miodarona, los anticonvulsivantes, evitar el omeprazol, que ustedes saben que está restringido actualmente con receta, y los antidepresivos con actividad anticolinérgica. Presentación de reacciones adversas medicamentosas como síndromes geriátricos. Tenemos un síndrome geriátrico, malnutrición, incontinencia urinaria, deterioro cognitivo, depresión, inmovilidad y caídas. Y pueden ser reacciones medicamentosas que se van a presentar como síndromes geriátricos porque ustedes van a ver, por ejemplo, que la teofilina, la digoxina pueden producir anorexia, el anopurinol, la cimetidina, hipogeusia, la isoniazida, los anticonvulsivantes, mala absorción. La incontinencia urinaria por rebosamiento se puede producir por los anticolinérgicos. Puede haber incontinencia por estrés, por el prazosin, urgencia miccional por los diuréticos y así. Podemos entonces encontrar un sinfín de síntomas que pudieran parecer síndromes geriátricos, pero generalmente por estos fármacos pueden ser reacciones adversas medicamentosas. ¿Y qué se puede producir entonces cuando son consideradas una nueva enfermedad, un síndrome geriátrico, y es en realidad una reacción adversa medicamentosa? Errores y agregar más medicamentos, como por ejemplo lo que se llama la cascada de prescripción. Se equivocaron inicialmente, consideraron que era una nueva enfermedad que no era o sea, que no era una reacción adversa medicamentosa y le van a dar un nuevo fármaco. Después volvió con otro fármaco con este fármaco a tener otra interacción y nuevo fármaco. Otra vez interacción, nuevo fármaco, y ahí viene lo que es la cascada de prescripción, va aumentando, aumentando y aumentando. Para los que no saben lo que es la hipogeusia, es la disminución a la sensibilidad del gusto. ¿Ya? Acá tenemos criterios de VERS, fármacos de uso inapropiado en adultos mayores. Acá está la droga, la justificación y la idea, ¿cierto?, es que ojalá se puedan evitar ciertos medicamentos. Acá está la cascada de la prescripción, como les había comentado. Tiene una reacción adversa medicamentosa, se confundió quizás con un síndrome geriátrico, se le agregó un fármaco. Ese fármaco pudo tener interacción farmacológica. Recuerden que el primero se modifica con el segundo. Entonces hace que nuevamente hay una interacción, quizás otro síndrome geriátrico que no es síndrome geriátrico aparece. Es una reacción nuevamente adversa medicamentosa, se le da otro fármaco y así. Reacciones adversas medicamentosas en el sistema cardiovascular. Vamos a tener, por ejemplo, distintas clases de fármaco, el mecanismo por el que actúa y la reacción adversa que vamos a ver. De los diuréticos, vamos a ver que hay un mecanismo de contracción líquida, hipopotasemia, hiponatremia, que finalmente va a producir como reacción adversa letargo, síndrome antidiurético, hipotensión, etc. Caídas, fracturas. Los alfa bloqueantes producen vasodilatación arterial y ¿qué es lo que nosotros vamos a ver como reacción adversa? Mareos presincopales, caídas, sobre todo a dosis altas. Los beta bloqueantes, bloqueo no selectivo de los beta receptores, palpitación, exageración, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión postural, broncoespasmos, pérdida de memoria. Sistema nervioso central nuevamente, tenemos acá bueno, habíamos visto en el cardiovascular, vemos en el central, sistema nervioso central, los anticolinérgicos, los
antihistamínicos, los antiespasmódicos, los antidepresivos tricíclicos, estimulación del sistema nervioso parasimpático, desorganización anticolinérgica central y que producen sedación, disfunción cognitiva, letargo, potencial postural, caídas, etc. Los tranquilizantes, benzodiazepínicos, barbitúricos, hipnóticos, antihipertensivos de acción central, depresión del sistema nervioso central. ¿Qué vamos a ver? Sedación, difusión cognitiva, letargo, confusión aguda, hipotensión postural, caída y fracturas de cadera. ¿Se dan cuenta, chiquillos, quizás cuántas fracturas están asociadas a una reacción adversa medicamentosa? Barbitúricos del sistema renal, barbitúricos, meperidina, difenidramida, lidocaína, salicilatos, etc. Reducción del clearance, que va a producir confusión, irritabilidad, letargo, etc. Los AINES, antiinflamatorios no esteroidales, inhibición de la vasodilatación renal mediado por prostaglandina, retención del líquido, empeoramiento de la hipertensión, agravamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Polifarmacia en el adulto mayor, entonces, es definida por la OMS como el consumo de más de 3 medicamentos. Nosotros habíamos visto que 3, 5, todo va a depender, o más, todo va a depender, ¿cierto?, de la referencia. La referencia de la OMS dice más de 3. La polifarmacia como tal comprende muchas aristas más allá de la cantidad de fármacos, ya que entre estos pueden interactuar como agonistas, antagonistas y en algunos casos pueden propiciar problemas gástricos, hepáticos y renales. ¿Cuáles son las características de las personas mayores que pueden complicar el tratamiento farmacológico? Hay polipatología. Eso significa que van a tener que haber polifarmacia porque tienen que tomar diferentes medicamentos y va a aumentar la posibilidad de interacciones. Va a haber una disminución de las funciones biológicas por los cambios, funciones fisiológicas, biológicas. Se altera la farmacodinámica, se altera la farmacocinética, hay aumento de las RAM. Disminución intelectual y sensorial, falta de adaptación al régimen terapéutico y disminución del efecto terapéutico. Se dan cuenta que están predispuestos a tener complicaciones por su polifarmacia, complicaciones de reacción adversa medicamentosa, complicaciones que los hacen aún más frágiles. Factores que contribuyen a la polifarmacia, entonces, por parte del usuario, la automedicación, la expectativa de prescripción, porque expectativa de prescripción, ellos creen generalmente que el mejor médico es el que le da más medicamentos. Si van a un lugar y no le dieron ningún medicamento, pucha, ¿cómo te fue mal? Era más malo el médico, no me dio nada. Consulta múltiples especialistas, la edad avanzada, la multipatología, la mala salud autopercibida. Les dije que si ellos percibían que su salud era mala, iban a necesitar que les dieran más medicamentos o iban a caer en lo que era la automedicación. Por parte del médico, diagnósticos poco claros, falta de objetivos terapéuticos, múltiples prescriptores que no están comunicados, ¿cierto? No educan a la familia o no educan al usuario con los cuidados de los fármacos, las reacciones que pudiera tener para avisar y poder cambiarlos. Y muchas veces también, que es muy común también esto, no todos los médicos son geriatras, por lo tanto no tienen los cuidados ciertos específicos con este grupo etario. Otros factores pueden ser la presión de la industria farmacéutica como publicidad, que tiene que dar este fármaco que es el mejor, para que con los visitadores médicos, ¿cierto? Para que los médicos lo puedan incorporar. Falta de una adecuada intervención del fármaco. Consecuencia de la polifarmacia, aumento de riesgo de reacciones adversas medicamentosas, riesgo de interacciones medicamentosas, riesgo de síndrome geriátrico, favorece el error de la medicación, el incumplimiento de la terapia. Si son muchos no van a querer tomárselo o no van a cumplir con los horarios, aumento de la mortalidad, morbilidad, consultas, hospitalizaciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Fracasos terapéuticos, progresión, descompensación de la enfermedad, reacciones adversas medicamentosas, diagnósticos incorrectos, tratamiento innecesario, incremento de los costos asistenciales. Si nosotros vemos que la adherencia al tratamiento es importante, tiene que ver con el orden que ellos puedan hacer de sus fármacos, cómo se lo están tomando. Una mala adherencia es cuando no siguen un orden, cuando no inician, cuando tienen distintos horarios. Y se estima que la población geriátrica, alrededor de un 50% de la población tiene mala adherencia. No olvidar un instrumento excelente que nosotros tenemos para evaluar lo que es la adherencia al tratamiento farmacológico, que es la tabla de Molinsky-Green-Levin. Factores que inciden en el mal cumplimiento terapéutico, factores del tratamiento y factores del usuario.
Y acá habíamos visto, ¿cierto? Ya hace un rato, la polifarmacia, las dosis diarias, los tratamientos de larga duración, que no terminan nunca, por lo tanto, cuesta mucho tener esa adherencia. Eficacia no evidente a corto plazo, falta de información, relación médico-usuario que no sea tan cercana, tan directa, días alternos de medicación, también influye. Del usuario, problemas del usuario específicos, deterioro cognitivo, problemas sensoriales, problemas socioeconómicos que no permitan, ¿cierto?, comprar o adquirir esos medicamentos que a veces no son de la canasta pública. Automedicación, actitud negativa hacia la medicación, vivir solo, envases difíciles de poder abrir o de manipular. Del punto de vista de estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento, tendríamos prescribir menor cantidad de fármacos, programar dosificaciones sencillas, instruir al usuario, al familiar, utilizar pastilleros con calendario, mantener registro actualizado, instruir al adulto mayor en todos los fármacos y controles, revisar periódicamente el conocimiento de la medicación. Nosotros como enfermeros chiquillos debemos siempre considerar lo que es la educación respecto a la medicación, respecto a la adherencia al tratamiento. Sabemos todas las características que tienen las personas mayores que los hacen propensos a hacer reacciones medicamentosas, al tener una cantidad de fármacos que quizás no, no son totalmente todos necesarios, que quizás ha pasado por evaluaciones de distintos médicos, de distintos profesionales, no ha habido comunicación entre ellos, han tenido hospitalizaciones recientes, etcétera, que nosotros como enfermeros deberíamos evaluar todas esas situaciones para plantearlos al equipo de salud y ver el tratamiento actual. Hay una metodología para la descripción racional de medicamentos. Es una guía destinada a profesionales de salud como médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas, quienes son los que prescriben actualmente los fármacos en nuestro país. No es específica para adultos mayores, ya que está creada para todos los usuarios que prescriban de manera racional y efectiva. Hace un llamado a agotar las instancias no farmacológicas. Primero, o sea, tratar de todo lo que sea el tratamiento no farmacológico, como por ejemplo la dieta, el ejercicio, y después pasar para lo farmacológico. Mediante la creación de esta guía, el Ministerio busca entonces que la prescripción sea efectiva, velando por la utilización de la menor cantidad de fármacos, pero tiene ese detalle, chiquillos, no hay especificidad para las personas mayores. Si nosotros queremos intervenir en equipo, la idea es educar al usuario acerca de las horas de administración de los medicamentos y la importancia de respetarlas. Enseñar técnicas para facilitar la adherencia al tratamiento. Pedir al usuario que repita cómo y cuándo debe tomar sus fármacos. Resolver todas las dudas que tenga el usuario y su acompañante. Y educar al paciente acerca de la importancia de las dosis prescritas, de no doblar las dosis en caso de olvido y de no dejar de tomar el medicamento en caso de sentirse mejor. ¿Qué es importante entonces en este momento? Lo que es la consejería y el darse tiempo, chiquillos, para poder entregar esta información. Educar al usuario acerca de las posibles interacciones entre los medicamentos. Educar acerca de las posibles complicaciones y efectos adversos, ¿cierto? Existen, por ejemplo, fármacos antihipertensivos que nosotros les podemos decir, bueno, después de tomar este fármaco, ¿cómo se ha sentido? Si ha tenido tos, por favor avisarnos y ahí se los van cambiando. Corroborar la agudeza visual del adulto mayor, ¿por qué? Porque tiene que mirar sus comprimidos, tiene que mirar las dosis, tiene que también partirlas, tiene que identificarlas en sus pastilleros. Y si hay presbicia, que es cierto, una condición muy, muy común en las personas mayores, lógicamente tenemos que coordinar la evaluación por médico para la derivación para entrega de lente. Habíamos hablado hace un rato que el cuestionario de Morinsky-Green-Levin es un cuestionario que nos ayuda mucho a evaluar la adherencia. Consta de 4 preguntas y aquel que responde de forma inadecuada una o más de las preguntas ya tendría falta de adherencia al tratamiento. Basta con una. Criterios de intervención en la persona mayor, entonces la idea es hacer una lista completa de los medicamentos, identificar la indicación de cada medicamento, identificar los fármacos que podrían ser potencialmente inadecuados a la persona mayor, prevenir reacciones adversas por retiro inadecuado al fármaco, identificar interacciones de medicamentos clínicamente relevantes, evitar el fenómeno de la cascada de la prescripción que lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Medir el grado de adherencia previa, uso de parámetros para los cálculos de dosis, evitar la infraprescripción y diseñar una hoja de información mínima del usuario.
Conocimiento y responsabilidad del profesional de enfermería. Se espera que como profesional y equipo vamos a conocer, ¿cierto?, lo que es los principios farmacoterápicos de la medicación que se administran a cada usuario. O sea, por algo nosotros somos enfermeros, por algo nosotros estudiamos esta ciencia del cuidado que tiene las bases, ¿cierto?, científicas para nuestra profesión. Y una de esas bases científicas es la farmacología. Por lo tanto, nosotros debemos identificar cada fármaco en su presentación, en su grupo de fármacos, en sus interacciones, sus características. El año 2020 en curso, ¿cierto? El año pasado, en el contexto mundial sanitario, se ve influenciado por la pandemia COVID-19, que en relación a la administración de medicamentos sugiere un trabajo coordinado de apoyo, autorregulación y responsabilidad por la necesidad de recursos humanos y las consecuencias inmediatas ante posibles eventos adversos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando con la pandemia del COVID? La gente dejaba de tomar los medicamentos. ¿Por qué? Porque no tenían el acceso. Había muchos establecimientos que entregaban los medicamentos a domicilio, otros no. La gente dejaba de tomarse los medicamentos o trataba de adquirirlos en otro lugar. Entonces, realmente era un problema. Bibliografía y linkografía sugerida. Recuerden siempre, chiquillos, de revisar la bibliografía, de estudiar, porque esto también es parte de su estudio. Acá complementa su estudio, de hecho. Y aquí dice claramente, debe revisar paciente anciano, tratamiento farmacoterapéutico a este segmento de la población. Y ahí está el link. Y si queremos aplicar, queremos estudiar un poquito, vamos a ir viendo algunas características, por ejemplo, de estos usuarios. Aquí hay un caso, la señora Carmen es mujer, ¿cierto? Tiene 78 años, es una edad avanzada, vive sola, por lo tanto le faltan redes de apoyo. Dice que la hija la acompaña en los fines de semana, es hipertensa, diabética, dilipidémica, ya tiene 3 patologías y dolor en la pierna 4. Lo más seguro tiene más de 3 fármacos. Paracetamol, ácido acetilsalicílico, atorvastatina, carvedilol, amlodipino, metformina. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tiene polifarmacia. Refiere que casi todos los días siente acidez por lo que consume un omeprazol que se lo venden en la farmacia sin receta. Un riesgo que tiene ella es automedicación. La hija expresa que varias veces su mamá se le olvida problemas cognitivos y que incluso cambia los horarios por si se le olvida tomarlo en la mañana, se los toma todos juntos por la tarde. Sabemos que la idea es no tomárselos todos una vez que se le olvida. ¿En qué otros aspectos indagaría en el control de la señora Carmen? Es importante entonces saber cuáles son los medicamentos que ella está tomando específicamente, desde cuándo, su tratamiento por cada una de sus patologías, cuáles son los horarios, si tiene algún control de los fármacos, si tiene algún recordatorio. ¿Qué factores de riesgo de polifarmacia ya habíamos visto? Es mujer, edad avanzada, pluripatología, vive sola, problemas cognitivos. ¿Qué factores inciden en el mal cumplimiento terapéutico? El olvido, que tiene que ver con un problema cognitivo, la falta de red de apoyo directa, porque no vive con la hija, vive sola. La cantidad de fármacos que tiene que consumir. El hábito de automedicación. ¿Qué resultados se obtienen al aplicar el cuestionario de Morinsky-Green-Levin? Falta de adherencia, ya lo vimos, faltaba una de las preguntas que ella no cumpliera y ya tenía falta de adherencia. Miren, ¿se olvida de tomar medicamento alguna vez? Sí. ¿Toma la medicación? No. Cuando se encuentra bien, deja de tomar. Si alguna vez se siente mal, deja de tomar. Ya lleva 2. Y me parece que cuando se sentía bien no se los tomaba. A ver, vamos a revisarlo inmediatamente. Dice, la hija expresa varias veces su mamá se olvida de tomárselo, incluso cambia los horarios porque si se los olvida, tomarlos en la mañana se los toma todos juntos por la tarde. Cambia de horario. O sea, ya tiene más de uno. Si tiene más de uno, tiene falta de adherencia. Indique la estrategia que utilizaría para mejorar la adherencia de la señora Carmen. Bueno, tiene que tener un pastillero, tiene que tener un recordatorio quizás con alarmas, tiene que tener un calendario marcado, ¿cierto? Con lo que son sus fármacos. Tiene que, porque para mejorar la adherencia hay que educarla a ella y hay que educar a la hija. Y acá miren qué interesante imagen. 2 personas mayores diseñadas solo con fármacos. Muy lindo. Bien, hemos finalizado la sesión. Pasamos entonces a nuestra sesión de la última unidad, la unidad 6, nuestra sesión
de video que le vamos a dejar sobre lo que es cuidados paliativos. Que tengan un muy buen día.